En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Amós, capítulo 5, versículos del 3 al 8. Pues así dice el Señor Dios a la casa de Israel: la ciudad que sacó 1000 en campaña, quedará con 100. La que sacó 100 en campaña, quedará con 10. Pues esto dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, no vayáis a Gilgal, no paséis por Berseba, porque Gilgal será deportada y Betel será aniquilada. Buscad al Señor y viviréis. No sea que venga como fuego sobre la casa de José y no haya quien extinga el incendio de Betel. Él es el que cambia el mar en Asíbar y establece en el país el derecho y la justicia. Él es el que ha creado las Pléyades y Orión, el que cambia en alborada las tinieblas y convierte el día en noche. Él es el que convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Palabra de Dios. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Iniciemos nuestra introducción al tercero entre los libros, o quizás tengamos que decir capítulos, de los 12 profetas menores. Este es el tercero. ¿Por qué iniciamos con el tercero? Porque históricamente este sería el primero, al menos por lo que podemos concluir. Amós, observemos esa palabra o ese nombre. Su nombre podría provenir de un verbo hebreo, el verbo amás. Así como ustedes ven ahí Amós, pueden escribir el verbo hebreo amás. Quizás pueda provenir de ese verbo hebreo que encontramos en algunos momentos de nuestras sagradas escrituras. Y allí en esos momentos, en esos textos, la palabra amás, de donde vendría posiblemente Amós, significa llevar, portar, levantar, cargar con. Tenemos una serie de significados. Y también podría significar la versión pasiva de la cosa, porque así como está escrito Amós, es decir, con un signo vocálico que suena como la A, el Kametz, y otro signo vocálico que será el Holem, que suena como la O, podríamos tener entonces más bien como un participio pasivo en la lengua hebrea. Y eso entonces nos cambiaría un poco el significado y podría entonces traducirse con ser llevado, ser levantado o ser cargado con, como lo que hace uno cuando a alguien que es su siervo le coloca un peso sobre sus espaldas y entonces ha sido cargado con. Es muy difícil las etimologías, sobre todo cuando se refieren a las cuestiones de los nombres. Y no necesariamente la etimología de su nombre tiene que determinar algo de su vida. No tendría que ocurrir esto obligatoriamente. Pero ya sabemos que en el contexto de las Sagradas Escrituras, donde los nombres muchas veces aclaran el porqué o justifican el significado de las acciones de aquellos que portan esos nombres, es posible que nosotros leamos el nombre de un profeta levantado, llevado de su rebaño y llevado al reino del norte, o el nombre de un profeta que ha sido llamado para cargar con un anuncio que terminaría por valerle la expulsión del territorio donde anuncia. Recuerden que ya ustedes, habiendo leído el profeta, él habría sido expulsado del reino del norte. En todo caso, Amós es un profeta cuyo anuncio es equiparado al de un rugido. Rugido que
sucede en el contexto de una nación dividida. Y quiero aclarar, porque cuando leemos Amós nos damos cuenta de que la nación no solo está dividida en norte y en sur, sino que está dividida al interior del norte y al interior del sur. ¿Y cómo está dividida al interior del norte? ¿Cuál es esa geografía social, si podemos, sociológica, si podemos decirlo así? ¿Cuál es esa división? La división está entre potentados y oprimidos. Entonces, las divisiones no solo son geográficas, sino también sociales. Y todo esto ocurre en un tiempo, como nos dice el texto bíblico, 2 años antes de un acontecimiento muy llamativo, muy descriptivo y también muy extraño, que uno realmente pues no se esperaría en un texto bíblico, porque ¿para qué colocar una cosa de esas? Es decir, el terremoto. Terremoto que incluso la ciencia ha logrado comprobar, si creemos que Amós era del siglo VIII. En el siglo VIII está registrado por los científicos un fuerte movimiento de tierra que habría prácticamente pues tocado, digámoslo así, a estos personajes. Entonces el texto, obviamente, digamos, no aparece antes del terremoto, porque si menciona el terremoto, es porque el texto fue escrito después del terremoto. Pero nos está diciendo el escrito que lo que hizo Amós fue antes del terremoto. El escrito es posterior al terremoto, pero lo que dijo Amós fue anterior al terremoto. Yo creo que una cosa podríamos decir, aunque esto es traído de los cabellos, yo pienso también. Bueno, un poco sí y un poco no. Porque, ¿para qué mencionar eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que se va a decir o con lo que va a pasar? Bastaba con decir que la profecía de Amós era un rugido, no había que decir que era un terremoto. Pero yo creo que eso del terremoto bien podría servir como escenario propedéutico a la futura devastación del reino del norte a manos del imperio asirio. No es que en el texto se pueda vislumbrar el imperio asirio, pero de pronto podría ser como un guiño frente a eso que se les viene. Es en este momento, en el del terremoto, en el de la división social y la división geográfica, en que la voz de Yahvé había sido acallada, silenciada en el corazón injusto de quienes deberían defender a los oprimidos. En este momento, repito, en que la voz de Yahvé era callada en el corazón injusto de quienes deberían defender a los oprimidos, dice Amós 1:2, el Señor ruge desde Sión, alza la voz desde Jerusalén. Lo pueden leer ustedes en el texto. Ahora que nos hemos introducido, les propongo 5 puntos. El primero de ellos lo llamaremos el profeta según su escrito, en esta bellísima página extraída de una Biblia de época en la que aparece, en latín obviamente, el inicio del libro de Amós. Ahí ustedes pueden ver, Incipit liber Amós. Título, libro, comienzo, encabezado del libro de Amós. El profeta según su escrito. Me interesa que nosotros intentemos hallar una radiografía del profeta según lo que está escrito. Algo ya intuimos, porque ahorita decía que si se menciona que todo esto sucedió 2 años antes del terremoto, una cosa fue el profeta Amós que profetizó y otra cosa es el escrito que recibe por título el nombre de ese profeta. El escrito es obviamente posterior a el terremoto, que habría quedado en el corazón de las personas a tal punto que se le coloca allí, pero lo que hizo Amós estuvo antes de eso. A ver, digamos lo siguiente, yo no sé cómo se vaya a ver en pantalla porque la cuestión de la geografía es un poco complejo, pero quiero presentarles un mapa de la época de Amós. Se ve muy chiquito, pues porque obviamente lograr incluir todo lo que hablamos dentro de un mapa, pues me implicaba obviamente ampliarlo. Observen desde donde estamos hablando, desde Damasco,
hasta el desierto del Negev, como lo pueden ver en pantalla. Este mapa va a estar en la aplicación y mucha atención porque yo en los exámenes finales pregunto por estas cosas. Porque ya una persona que ha pasado sobre todo por este ambiente debe tener la capacidad de saber distinguir dónde están los lugares. No voy a preguntar por todos los lugares, pero sí preguntaré por lugares muy especiales. Todos los nombres que ustedes ven acá escritos son mencionados en la profecía de Amós. Ya llegaremos a este punto. Simplemente ubiquemos a Amós. Amós sería oriundo del reino de Judea. Aquí lo tenemos al sur. Obsérvenlo acá. O sea, el reino del sur. De aquí es Amós. En el mapa que yo les pasaré estarán todos estos nombres, entonces ustedes traten de ubicarlo. Y de ahora en adelante, cada vez que afrontemos a un profeta, siempre habrá un croquis para que impriman o para que, bueno, ya ustedes mirarán, o para que calquen, de manera que mientras yo voy hablando, ustedes puedan ir ubicando los lugares. Como esto no estaba ya establecido antes de la clase, pues yo ya traigo el croquis elaborado. Es el croquis más complejo de todos los libros proféticos menores, porque es el que más menciones de lugares hace en el contexto de este gran rollo de los 12 profetas. Entonces, Amós es oriundo del reino del sur, o de Judea o de Judá, y es oriundo exactamente de un poblado al sur de Jerusalén que lo llamamos Tecua, como lo van a ver en pantalla, aquí va a quedar señaladito, más o menos a unos quizás 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Aquí tenemos a Tecua. A ver, hablemos un poco de Tecua. Tecua no es la primera vez que lo escuchamos dentro de las Sagradas Escrituras. A Tecua lo encontramos incluso nominado como un lugar que ha sido fundado según el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 2, versículo 24, 2:24, y en el capítulo 4, versículo 5, lo encontramos como lugar fundado por un personaje llamado Ashur. Y Tecua también lo encontramos en otros lugares, por ejemplo, en 2 Samuel 14:2. En 2 Crónicas, capítulo 11, verso 6, 11:6, 2 Crónicas 11:6 y 20:20. Y me interesa un texto bíblico que le pediría el favor a Diego Alejandro Olmedo Castrillón que lo fuese buscando. El texto de Jeremías, Jeremías capítulo 6, versículo 1. Repito, Jeremías capítulo 6, versículo 1, visto que ya hemos estudiado este profeta, pues muy bueno que al menos leyendo un poco más del profeta tengamos todavía más elementos. Como dice el capítulo 6, versículo 1, Diego Alejandro Olmedo. Huyan, benjaminitas de Jerusalén, toquen la trompeta en Tecua, hagan señales en Bet-Querem, asoma por el norte la desgracia, una ruina gigante. Bravo. Es muy interesante esto que tú acabas de leer, sobre todo lo que se refiere a Tecua. Tocad la trompeta en Tecua, nos dice a nosotros Jeremías. Entonces, no es la primera vez que aparece dentro de los textos bíblicos. Y de hecho, el nombre Tecua, como ustedes ven acá, yo lo tengo acá tanto en español como en hebreo, Tecoa, o Tecoa, como se dice en hebreo, Tecoa, podría estar emparentado etimológicamente a el verbo taká, que ustedes ven acá, taká. ¿Y qué significa ese verbo? Ese verbo significa tocar la trompeta, o si queremos aplaudir. Entonces miren en Jeremías el juego de significados. Toquen la trompeta en Tecua. Y el hebreo suena bien bonito porque se utiliza taká y después se utiliza tecoa, 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 taká. Es un juego de sonidos, o para que veamos que los profetas no solo escriben cosas, sino también las escriben con arte, con belleza, con poesía. Entonces, en ese texto entendemos que posiblemente la palabra tecoa signifique tocar la trompeta, si es el verbo. Y también tecoa podría venir de un sustantivo, el sustantivo tacoa. Tacoa, pues significa simplemente trompeta. De dónde venga, que eso es muy difícil saberlo, verbo y sustantivo están ambientando el valor potente,
sonoro de la profecía de Amós. Mire lo que se dice en el primer texto. Amós viene de Tecua y su profecía es rugido. Es como si se nos estuviera diciendo a nosotros con insistencia que no se trata de cualquier palabrita, una palabra dicha con cualquier tono de voz. Es como un rugido, es una trompeta. Y ustedes saben que la trompeta, pues obviamente está anunciando, está al servicio de anunciar algo en particular, de que algo va a suceder. El Señor ruge desde Sión, alza la voz desde Jerusalén. Entonces, Amós, es natural de una población que evoca el sonido del anuncio y por tanto la profecía de Amós es rugido, es sonido, es alzar la voz. Muchachos, pese que el profeta viene del sur, como ya lo hemos sabido, eso lo sabemos porque el capítulo 7, los versos 10 y 12 así nos lo sitúan. Perdón, aunque sabemos que venga del sur porque lo acabamos de escuchar en el capítulo 1, versículo 1 y 2, en cambio en el capítulo 7, el versículo 10 al 12, se nos lo ubica a este profeta en Betel, que lo voy a señalar en el mapa para que nos vamos acostumbrando dónde queda cada cosa. Tecua está al sur, observen cómo se ilumina en un cuadro amarillo Betel, para que sepan dónde queda. Ahí está Betel. Lo señalo con una flecha, con un cuadro, como para que si algún ciego existe en esta clase, pues al menos pueda saber dónde está. Betel o Bet, en la casa de Dios. Un nombre no cualquiera, un nombre de mucha tradición. Ya el Génesis nos ha hecho pasear con Jacob en Betel varias veces. Betel es el lugar donde Jacob tiene el sueño. Era el lugar llamado antes Luz. Recuerden el sueño de la escalera que transporta seres que suben y bajan del cielo a la tierra, y él dice esa maravillosa frase que causa temor y temblor porque esa es la puerta del cielo. Y Betel es el lugar donde él luchará con Dios y donde Jacob recibirá el nombre de Israel. Es muy interesante este lugar porque Betel recuerda la lucha de Jacob, a donde Jacob le es cambiado el nombre por Israel. Sí, mire, Betel es el lugar más representativo o uno de los lugares más representativos de Israel, porque recuerda la tradición de Jacob. Y de hecho, cuando ustedes leían el profeta, se daban cuenta que Israel nunca sale bien librado de esta profecía, sino en algún momento. Pero que también Israel a veces no es llamado Israel, a veces es llamado Jacob, incluso hasta casa de Isaac. Entonces aquí se apela a, digámoslo así, a ese origen no muy bueno de Jacob. Jacob, la palabra en cuanto tal, significa aquel que roba algo, aquel que con estratagemas se adueña de las cosas. Y entonces a partir de esta tradición, pues Betel viene aquí a replantearnos, a evocarnos al pueblo desde su misma fundación. Tenemos al profeta predicando más o menos en un tiempo, quizás entre el año 760 750. Y recuerdo que las fechas no pueden ser taxativas. ¿Por qué digo esas fechas? Porque es el tiempo en donde se encuentra el santuario del norte, sobre todo en el pleno reinado de Jeroboam II. Él profetiza en dos reinados, en el de Osías, que está como rey al sur, es su rey, pero profetiza en Betel, es decir, en el norte, donde el rey, es Jeroboam II, que esto sería más o menos en el año, él habría gobernado más o menos entre el 783 al 743, digamos unos 40 años, 783-743. Y este es un periodo muy célebre. ¿Por qué? Porque es un periodo célebre por la prosperidad económica. O sea, es un país que, entre comillas, ha logrado saberse sortear las vicisitudes del pasado. Y hay una cierta prosperidad económica, pero el problema es que como hay prosperidad económica, también hay clasismo. Es decir, hay unos muy ricos y hay unos muy pobres. Y los ricos se alimentan de la pobreza o de la poca riqueza de los pobres. Y es este aspecto el que inspiró en el profeta
su lectura en contra de las injusticias del gobierno del rey, en donde, como ya es clásico, incluso hasta el día de hoy, las élites concentraban los beneficios económicos a costa de gabelas y de acciones corruptas. Yo no hablo de cualquier rico, yo hablo del rico que se enriquece corruptamente. Unos pocos en detrimento de las mayorías que, como siempre, son pobres. Entonces, atención, como hemos leído, hay una expulsión dentro de la obra, y a causa de la expulsión de Amós del reino del norte, o sea, eso lo encontramos en el capítulo 7, versos 10 al 13, de pronto sería bueno leerlo para que lo recordemos. Alguno, por favor, que me lea capítulo 7, puede ser a Sebastián González Arango, que lea el capítulo 7, los versículos 10 al 13, como para que nos ubiquemos un poco. A ver, Sebastián. Vale, sí, ahora sí, capítulo 7, versículos, ¿cuál? Del 10 al 13. El sacerdote de Betel, Amasías, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Ya no puede la tierra soportar sus palabras, porque Amós anda diciendo: a espada morirá Jeroboam, e Israel será deportado de su suelo. Y Amasías dijo a Amós: vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel no has de seguir profetizando, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Bien, gracias Sebastián. No habíamos tenido nosotros esos detalles biográficos. En la obra aparecen demasiadas poesías, oráculos, anuncios, visiones que no nos permitían como saber algo del profeta en concreto, de su vida, aparte de los primeros versículos y obviamente de esto que estamos leyendo. Es aquí, sobre todo en estos versículos y además en los siguientes, sobre todo en el versículo 14, que podemos conocer otros indicios sobre la vida de este profeta y de manera autobiográfica, porque en ese mismo capítulo 7, verso 14, que dice él: lo nabi anoji, no profeta yo, no profeta era yo. Velo ven nabi anoji, y no hijo de profeta era yo. Ni profeta, ni hijo de profeta, es decir, no perteneciente a las dinastías proféticas. Estaremos diciendo entonces que Amós se sentía indigno de su estado de profetismo. Quizás sí, o quizás no. Hay un autor español, Alonso Díaz, no es Alonso Shekel, sino Alonso Díaz, como para que no nos vayamos a confundir, que en un artículo que él sacó en el año 66, pero esto es una idea que pues se repite mucho entre los autores, un artículo que se llama El nuevo tipo de profecía que inicia Amós, él dice lo siguiente: Amós rechaza indignado el insulto que le lanza a Amasías. ¿Cuál es el insulto? Profeta, vete a profetizar en tu patria. Si entendemos narrativamente esas palabras, eso sería como una especie de insulto. ¿Y cómo la rechaza Amós? Entonces continúa Alonso Díaz diciendo: Amasías entiende profeta en el sentido antiguo, peyorativo, en que a veces se le hacía equivalente a maniático. Para que entendamos ese sentido antiguo maniático, volvamos a Jeremías, profeta que podemos seguir conociendo gracias incluso a este estudio de los profetas menores. Vamos todos a Jeremías, por favor. Le voy a pedir a alguno que lea el capítulo 29 para que veamos un maniático o la idea de profeta maniático, capítulo 29, versículos del 26 al 27, 29, 26 y 27. Le pido el favor, puede ser en este caso a Jorge Iván Vélez Torres, que me haga el servicio de leer Jeremías 29, 26, 27. Jorge Iván, ¿te encuentras por acá? Bueno, si Jorge Iván no nos responde, alguno de ustedes, por favor, cualquiera. Hola.
Dice, Dale. Yahvé te ha puesto por sacerdote en vez del sacerdote Judá como inspector en el templo de Yahvé, de los locos y pseudo profetas. Y debes meterlos en los cepos y en el calabozo. Entonces, apasionada por el bien de Dios. Bien, lo que yo entendí es que Johan estaba hablando como en hebreo, estaba leyendo la obra en hebreo. Bueno, no sé. En todo caso, el texto nos presenta esta idea de los profetas, digámoslo así, que son maniáticos. Mire que dice, el Señor te ha nombrado sacerdote en sustitución del sacerdote Joadá para que estés al frente del templo del Señor. Si alguien se demanda y se pone a profetizar, ordenarás que lo metan en el cepo y las argollas. Es decir, que muchos se ponían como una cuestión carismática a hacer lo que ni a veces les tocaría hacer. Y entonces el versículo 27 nos dice, entonces, ¿por qué no has dado un escarmiento a Jeremías de Anatot que anda profetizando entre vosotros? O sea, ¿por qué no lo hemos encadenado? Parecería entonces que Amasías, que está obviamente en el culto, perdón, en la institución real, el sacerdote de Betel, pues en nombre del rey, vería en Amós ese tipo de profeta, el profeta maniático. Entonces cuando le dice, profeta, vete a profetizar, le está diciendo profeta pensando en ese profeta maniático. Y así concluye Alonso Díaz diciendo, Amós niega rotundamente que sea profeta. No profeta yo, y no hijo de profeta yo. Así literalmente dice en hebreo el versículo 14. Amós niega rotundamente que sea profeta en ese sentido peyorativo, o que pertenezca a aquellos bandos o cofradías de profetas, o profetas como serán llamados posteriormente por el mismo Jeremías como profetas falsos. Yo quiero recordarles que Amós está antes del profeta Jeremías y que nos hemos devuelto un poco. Cuando yo hago las citaciones de Jeremías, estoy yendo de Amós hacia un posterior profeta. Dije devuelto y no es la palabra correcta. Entonces aquí conocemos nosotros algo de Amós. Él no es cualquier clase de profeta. Si se siente profeta, no es un profeta como aquellos. Y además, no es profeta institucional, o sea, profeta que pertenezca a un grupo que lo represente. De hecho, en el versículo 1 del capítulo 1, se nos dice que su oficio es el oficio de un noked, como va a aparecer en pantalla, noked. Noked. ¿Qué es un noked? Suena como a no queda, no queda, noked. Ese oficio que ya había sido insinuado en el capítulo 1, versículo 1, se refiere a pastor, al criador de las ovejas, o lo que nosotros llamamos el mayoral. Si alguno no sabe qué es un mayoral, pues bueno, puede buscar en el diccionario español. Un mayoral, un pastor de ovejas, un criador de ovejas. Eso nos dice a nosotros Amós capítulo 1, versículo 1. Él es un noked, y no solo un noked. En este mismo capítulo 7 que estábamos leyendo, versículo 14, luego que dice, yo no soy profeta, yo no soy hijo de profeta, aparece allí que además él es atención a la expresión, un boker. ¿Qué es un boker? Es también un pastor, pero pastor propietario de un ganado mayor. Aquí yo pongo una yunta de bueyes. O sea, no es solo pastor de un ganado, de un rebaño menor, que nosotros llamamos un grupo de ovejas, y a eso por eso se le dice noked, sino que también es pastor propietario o boker, quizás de allí venga la palabra vaquero, de un ganado mayor, que no estamos ante cualquier personaje, un simple campesino. Además, para que la cosa no quede así, en ese mismo capítulo 7, verso 14, se añade una profesión más, siempre aunada al ámbito de la agricultura. Él es un boles shikmim. Boles shikmim. Eso significa un picador de sicómoros. Eso que ustedes ven en pantalla es el árbol de sicómoros, y estos son las frutas o los frutos que él da, que son como una especie de higos, o lo que nosotros llamamos las brevas que muchos de ustedes comen con tanta ansiedad. Aquí tenemos entonces nosotros ese fruto.
Entonces, el librito no nos va a ofrecer, y digo librito porque realmente no es un libro grande, parece más un capítulo de un libro, o librito, no nos ofrece otros datos acerca del día a día de este profeta Amós. Al menos ya sabemos su profesión y su origen. Y sin embargo, yo creo, me aventuro a decir que esas pocas informaciones sitúan bien al profeta. Primero, el profeta es un desarraigado de su labor, que le equivalía a él, pues, un cierto estatus social y económico. Tener yuntas de bueyes y vacas, que es lo que se contiene en la palabra boquer, que viene de la palabra vacar, es decir, el rebaño mayor, pues significa que, hombre, este no es un pobretón. O decir que es pastor también de rebaños pequeños, como las ovejas, es decir, un oked, pues significa pues que el número de animales se extiende. Hay un personaje, un profeta, Eliseo, que ha sido sorprendido por Elías mientras él tenía la yunta de 12 bueyes. Y allí habría sido sorprendido por Elías, que extendería su manto sobre este hombre para que abandonara todo, su casa, y se desarraigara de lo que hacía. Pues bien, un poco parecido a este profeta. Nosotros tenemos un profeta desarraigado de su labor, que le equivalía un cierto estatus social y también un cierto estatus económico. Yo no quisiera decir que es un potentado, un rico, pero podría serlo. Y en todo caso, un hombre que se desarraiga y se aventura en una empresa que es capaz incluso de ampliarle su visión del mundo circundante, es decir, sale de su tierra y se da a conocer hacia otras tierras. Y miren, de hecho, su profecía nomina, como lo vimos en el mapa, cada rincón de la geografía política de Israel y Judá del siglo VIII. Cada rincón, o al menos la mayoría. En el mapa que a continuación les vuelvo a presentar, vamos a visualizar esos distintos lugares mencionados en la profecía. Ahí me perdonarán que las cosas no se puedan ver lo mejor posible, pero entonces yo voy a utilizar una herramienta que tengo acá que se llama la lupa. Vamos a empezar con el norte. Lo que ustedes ven en verde, recuerden que pertenece a los países a través de los cuales Amós hace la denuncia de sus oráculos, la denuncia contra las naciones. Entonces aquí tenemos especialmente a Siria, con su capital Damasco. Este lugar ustedes no me lo deben olvidar jamás, jamás, pero jamás, sobre todo en los estudios bíblicos, porque este es un enemigo por antonomasia del pueblo de Israel. Damasco y Siria. Recuerden que aquí sucederán muchas cosas que nos narran a nosotros las Sagradas Escrituras. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el oráculo contra Siria, o especialmente, definitivamente, contra su capital Damasco. Es el capítulo 1, versículo 3. Si quieren, abran sus Biblias y vamos recorriendo juntos para que veamos cómo la misma geografía nos transporta por toda la obra de Amós. Capítulo 1, versículo 3. Aquí tenemos a Damasco. Damasco. Y allí, por ejemplo, en Damasco, pues se mencionan otras cosas. Se menciona, aquí lo estoy señalando yo, a Galaad. Miren, no sé si pueden ver la manito. Alguno que me diga si puede ver la manito que estoy utilizando acá para señalar el lugar. Sí, padre. Bueno, aquí tenemos a Galaad, posiblemente acá o posiblemente un poco más al norte. Es un lugar del cual todavía se tienen muchas dudas. Miren que Galaad lo encontramos también en ese capítulo 1, versículo 3, a propósito de lo que estamos viendo pues nosotros acá. Bueno, y de Galaad también tenemos nosotros otra serie de lugares como Hazael, como Ben-Hadad, etcétera, etcétera, que yo no me voy a poner aquí a señalar uno a uno cada uno de estos lugares porque pues o terminamos locos o no terminamos. Pero tenemos el primer lugar que es bien importante, Damasco. Y si nos vamos más allá, después de Damasco, vamos a encontrar a Gaza. Miren, también en verde la he colocado acá a Filistea. Gaza la encontramos como una de las ciudades de la Pentápolis filistea. Recuerden que la Pentápolis se conforma por 5 ciudades: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Eso es otra cosa que deben saber ustedes sobre todo, y es bueno que se vayan familiarizando ya.
Filistea nos trae a nosotros entonces el segundo oráculo que nosotros encontramos en el capítulo 1, versículo 6, y después encontramos ahí mismo, seguidito, a Ascalón, capítulo 1, versículo 8, y también a Asdod. O sea, que ese oráculo se va prácticamente contra gran parte de la Pentápolis filistea, sobre lo que llamamos hoy la Franja de Gaza. Recuerden que esta es la Franja de Gaza, donde tantos problemas políticos y sociales todavía hasta el día de hoy. Bueno, y tenemos a Ecrón también es nombrado en el versículo 1.8 y bueno, y etcétera, etcétera. No quiero tampoco, pero quisiera que ustedes sí recordaran los más importantes. Vuelvo a repetir porque esto es lo que yo preguntaré más adelante. Damasco, donde sucede el primer oráculo. Filistea, en sus ciudades Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón. Ahí está el segundo oráculo que nosotros vamos a tener en este libro. El tercer oráculo lo tenemos de nuevo al norte. Vámonos a Fenicia y ubiquemos aquí a Tiro. Miren a Tiro. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 1, versículo 9, como está en sus textos. Esto dice, por 3 crímenes de Tiro y por 4. Después aparecerá Edom o Edom, dependiendo cómo sus Biblias lo traduzcan. Miren, está al sur del Mar Muerto, Edom. Aparece Bosra, que es parte de Edom, las fortalezas de Bosra, donde se va a encender el fuego del Señor. Aquí tenemos, no es la única vez que van a nombrar a Edom. Edom es un protagonista en los libros proféticos. Entonces es bueno que aprendan a saber dónde es Edom. Edom está acá y no deberíamos olvidarlo. Después vamos a tener todo este tipo de ciudades que es bien interesante porque son ciudades que también nombran mucho los textos bíblicos. Amón, un poco más arriba del Mar Muerto. Aquí lo ven, con Rabá, que también ha sido nombrado en esa profecía o en ese oráculo contra ellos. Allí se vuelve a nombrar a Galaad. Todo lo ven ustedes en el capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Estamos terminando ya la mención de los oráculos. Ahora nos vamos a Moab. Moab está acá, obsérvenlo, entre Amón y Edom. También el mismo oráculo, donde también vuelven a aparecer el término Edom. Y vámonos un poquito ya a los últimos oráculos. Judá, que lo tenemos aquí mencionado en el capítulo 2, verso 4. Observen aquí Tecoa, que ya no lo había nombrado esta profecía en el capítulo 1 junto con Jerusalén. Y finalmente Israel, que se refiere a esta parte del norte que ustedes ven acá, que comprende todo el norte, Galilea, y se va más o menos hacia esta división que yo tengo aquí en negro, donde ustedes ven Betel, de norte a sur. Aquí tenemos a Israel. Israel obviamente nombrado en el capítulo 2, verso 6, pero no es lo único, vuelvo a repetir, hay muchos otros lugares, todos los que están aquí han sido nombrados en esta hora. Por ejemplo, Betel, que tenemos aquí ubicadito, lo vamos a encontrar también en el capítulo 3, verso 14, en el capítulo 4, verso 4, en el capítulo 5, verso 5. A Jerusalén lo encontraremos también en otros capítulos, no solo en la primera mención en el capítulo 1, verso 2, sino también en el capítulo 2, verso 5. Podemos encontrar a Keriot en el capítulo 2, verso 2. Otra vez a Kir Hareshet en el capítulo 2, verso 1, y etcétera, etcétera. Aquí tenemos como una idea. El Monte Carmelo, para que sepamos dónde es el Monte Carmelo, que también es un lugar que yo siempre pregunto mucho porque es muy repetitivo en las Sagradas Escrituras. Ahí se da cita muchas cosas importantes. Recuerden el sacrificio de Elías y de los 450 profetas de Baal. Aquí tenemos el Monte Carmelo, que en esta poesía aparece en el capítulo 1, verso 2, porque el rugido del león o de la profecía de Amós va a secar también al Monte Carmelo. Dicho esto, observemos entonces que la geografía de Amós es muy, no solo interesante, sino bien importante.
¿Qué podemos decir entonces ahora de todo esto que ya hemos venido apuntando? Quiero decir lo siguiente como para ir concluyendo este primer punto de nuestra exposición. No es raro, en consecuencia, que su libro inicie identificando, pues no solo al gobernante del Reino del Norte, a Jeroboam II, donde habría ejercido su actividad profética, sino además al rey gobernante del sur, es decir, a Osías. En este mundo de norte y sur que nosotros hemos visto aquí en el mapa anteriormente, en este mundo su actividad de bolés shikmim, es decir, de picador de sicómoros, podría llegar a ser, en sentido simbólico, en sentido traslaticio, símbolo de lo que pretende ser su profecía. Yo no sé si ustedes conozcan cómo se trabaja con el árbol del sicómoro. Digo que no sé porque como el sicómoro lo hemos escuchado en otros momentos de las Sagradas Escrituras, aparte que de este, en que otro texto, por ejemplo, nos encontramos con el sicómoro. Hay muchos textos, pero un texto que ustedes recuerden en particular. El saqueo. Exacto, recuerden Saqueo donde estaba montado para poder ver a Jesús que pasaba. Entonces, yo no sé si ustedes sepan sobre los sicómoros, pero hay algo interesante. Los sicómoros, cuando crecen como frutos muy duros y son obviamente incomibles, no se pueden comer. ¿Qué hacen entonces los campesinos? Los perforan para que maduren rápido y madurando se puedan comer y son como una miel, como una mermelada, es decir, saben bueno con todo, endulzan cualquier cosa. O sea, de lo duro pasamos a lo dulce, a lo suave, a lo que se puede comer. Entonces yo creo que podríamos pensar también aquí en un símbolo, porque así como se ayuda a madurar este fruto del árbol, picándolo y logrando que sea comestible, pues entonces la palabra de Amós, que es negativa, que es vengativa, que es pesada, porque eso es lo que nosotros vemos en el texto la mayor parte del tiempo, la palabra que profiere por Amós, o que profiere Amós de la parte de Dios, llevará, si es aceptada, a la madurez del pueblo de Israel, que ulteriormente podría convertirse como en un fruto agradable para su Dios. Estoy jugando con una metáfora. Pero atención, es necesario que antes, como sucede con el fruto, la palabra profética pueda afectar el corazón duro de Israel, como lo denuncia posteriormente Jeremías o posteriormente Ezequiel. Entonces la palabra de Dios se vuelve así como un poco el bolés, el que pica, el picador de aquel fruto duro que también es Israel. Israel es representado muchas veces en la imagen botánica del fruto. Estos elementos biográficos que yo les he presentado son los que se pueden tomar del pequeño libro profético o del capítulo entre los 12 profetas mayores. Ahora, para concluir, quisiera que pasáramos revista a otros elementos que son de orden literario y que les presento en el segundo punto, que llamaré panorámica del libro. Luego de una lectura de la profecía de Amós, a nuestra vista resaltan algunos fenómenos literarios que yo quisiera preguntarles a ustedes ahora. Cuando leyeron el libro literariamente, ¿qué se encontraron? ¿Qué les pareció? ¿Qué sensaciones les dejó? Y dejo este momentico abierto a cualquiera. ¿Qué cosas raras aparecen? ¿Qué cosas simpáticas? ¿Qué llama la atención al ojo y al oído? Cuéntenme a ver. Antes de que nos sumerjamos en este libro. ¿Alguien me quiere decir algo? Padre, yo creo que es un libro poético. Yo creo que es importante eso. Y pues en medio de su poesía hace metáforas, pero también es capaz de hacer, pues de mostrar visiones y todo ello. Ajá, muy bien, correcto. ¿Qué más podemos o qué más los golpeó la lectura del libro? Padre, a mí me impresionó mucho, sobre todo que la sequía no era solo como lo veíamos ahorita con el fuego, sino también la ausencia de la palabra de Dios.
decía que cuando ocurriese todo esto, hasta íbamos a anhelar esa palabra, ¿cierto? Íbamos a anhelar esa palabra que se nos estaba dando, pero que íbamos a sentir tal sequedad de la necesidad de la palabra de Dios. Parece muy impresionante. Claro que sí, muy bien. ¿Qué otras impresiones les da a ustedes la lectura de este libro? Padre, Dime. se menciona como el tiempo de día de Yahvé. Ajá, aparece esa temática bien interesante del día de Yahvé, que si este es el primer profeta, escritor, pues amén, aquí tenemos el primero que nos introduce en una temática de ese tipo. ¿Qué más elementos literarios o cosas les llaman la atención a ustedes del libro? ¿Qué otras cosas que les dicen esto? ¿Por qué? Dime, Andrés. No sé si es un elemento literario, pero a mí me parece que es muy explícito cuando habla pues de las guerras o de lo que el Señor va a causar o que ellos mismos se van a causar. Es un lenguaje muy fuerte, muy violento, terriblemente malditos, el Señor los va a volver nada. Es decir, usa un lenguaje muy fuerte, pienso yo. Sí, eso también está muy bien, eso es una percepción que puede dejar la lectura del texto. ¿Algún otro? Padre, la utilización de oráculos y visiones. No sé si eso entraría como género literario también. Claro. Contra el mismo Israel y contra los pueblos. Claro que sí, Wilson, muy bien. Eso es parte también del contenido. Castro también iba a hablar. David. Sí. O no sé quién iba a hablar. Sí, dime. David. Perdón, dale tú. Me parece muy interesante que todo el libro tiene como un estilo, un tono, digamos así, como de denuncias de los pecados de Israel, pero la última parte cambia de una forma radical. Y ya se empieza a hablar de la restauración y ya el tono inclusive es mucho como más dulce, más como que expresa amor hacia el pueblo. Claro que sí. Esa es una de las cosas que más llama la atención para uno que lee la obra con sentido, es decir, que no la lee fragmentariamente. A ver, yo creo que ninguno de ustedes, si no había leído el libro antes, teniendo esa idea, ese punto de partida, no se habría dado cuenta realmente de Amós, a partir solamente de los textos litúrgicos que leemos en la Eucaristía, que son apenas 3 en el año, de algunos de esos momentos de Amós. ¿Por qué no leíamos absolutamente todo? Ahora que han leído todo, se dan cuenta del lenguaje que este libro tiene. Por ejemplo, cuando leerían el libro, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hay una serie de fenómenos literarios como, por ejemplo, frases repetitivas. Ustedes no se dieron cuenta de que habían frases que constantemente se están repitiendo. Ahorita, por ejemplo, en la pregunta con Andrés nos dábamos cuenta de una frase proverbial, por 3 crímenes y por 4, y que se repiten a lo largo de los textos. Bueno, y de otras frases que veremos más adelante. También veíamos bloques temáticos. Wilson ahorita hablaba de oráculos, de visiones y demás. Y también de géneros diversos. Yo creo que la siguiente estructura con la cual concluyo la clase del día de hoy, que no agota las distintas posibilidades que proponen todos los autores, nos ofrece a nosotros una visión de conjunto de estos elementos que hemos destacado, pero que apenas hemos insinuado. La estructura podría funcionar así. Digo, podría funcionar, no necesariamente porque tenga que ser esta la estructura. Esta es una manera como de visualizar las cosas. Ustedes no tienen que asegurarme de aprenderse verso a verso cada una de estas cosas, pero sí de comprender lo que yo les estoy proponiendo aquí en pantalla. Miren que hay como una serie de secuencias. Hay un bloque narrativo que realmente no es un bloque, es un solo versículo, el versículo 1, porque en el versículo 2 ya comienza la poesía. No podía dividirlo porque eso todo funciona como introducción. Ese sería el primer elemento. Luego viene un bloque poético muy largo que se encuentra entre el mismo verso segundo que pertenece al bloque anterior y que contiene esa sección oracular. Recuerden que ese sería el corazón, según nos dice a nosotros el autor Wolf, de esta obra, la sección oracular. Y además de la sección oracular, él también nos habría propuesto a nosotros otro corazón de la obra, es decir, ese momento inicial que nosotros encontraremos en la elegía por Israel,
en la advertencia y en la exhortación, que sería la cuarta parte, y en los ayes de tipo profético. Aquí encontraríamos el corazón de la obra, según la propuesta de Wolf, que algunos obviamente rechazan. En todo caso, esto es cuestión de investigación, entonces la academia de hipótesis, teoría, lo que se prueba y no se prueba. Todo este primer bloque poético son un bloque muy, digamos, muy bien secuenciado, muy coherente, muy bien unido, hilado, de manera que nosotros tenemos aquí una obra realmente que fluye bien. Y quizás si este es el corazón de la obra, pues entendamos entonces que el oráculo conclusivo habría sido en algún tiempo lo último que habríamos visto nosotros en este libro. O sea que palabras más, palabras menos, el capítulo 6, versos 8 al 14, habría sido en un tiempo el final de la obra. Creo que si ustedes abren sus Biblias encontrarán que el capítulo 7, algunas le colocan un título así grande, como diciendo aquí comenzó otra cosa. Y de hecho comienza otra cosa. Comienza un bloque narrativo que contiene las visiones. Pero es un bloque narrativo que ya comienza a tener problemas. ¿Por qué? ¿Por qué comienza a tener problemas? Porque estas visiones aparecen interrumpidas. Sí, aparecen interrumpidas. Miremos, tenemos las tres primeras visiones. Recordemos cada una de ellas, como lo decíamos ahorita. Y luego se interrumpe para hablar de Amós y su relación con el reino, el texto que hemos acabado de ver, cuando Amasías, sacerdote de Betel, como voz del rey, busca hacer abandonar a Amós el reino. Y después volvemos de nuevo a una cuarta visión. Aquí la tenemos. Y finalmente esa misma visión viene otra vez interrumpida por oráculos, oráculo 1, oráculo 2, y se cierra en una quinta visión. Observemos que incluso ese bloque narrativo es un poco extraño, porque los elementos sí se han ido metiendo. Y aunque la obra en términos generales, pues uno la puede leer y encontrar su coherencia, pues uno no deja de observar esos detalles que son un poco extraños. Miren, un bloque narrativo con el que iniciamos, que inmediatamente introduce el bloque poético y que funciona con muy buena hilación. Después, las visiones, que podrían funcionar todas ellas solas y sin embargo son interrumpidas por otras temáticas. Por ejemplo, esta autobiográfica, la del número 7, Amós y su relación con el reino. Y luego, esa continuación de las visiones que vuelve a ser cortada por oráculos y regresamos a un bloque poético que ya va a concluir la obra. La concluye muy bien porque el oráculo del día, que causa la quinta visión con su propio oráculo, da también pie a lo último, a que todo termine mal. Y sin embargo, no todo termina mal, sino que se agrega como una especie de epílogo, lo que yo llamo la novena parte de esta obra, que son los últimos oráculos que hablan del día de la restauración y los días de la reconstrucción. Todos, o la mayoría de estudiosos, creen que esto se añadió tiempo posterior, así como lo decía Wolf, habría sido añadido tiempo muy posterior, es decir, mucho más allá de la extensión temporal y también editorial de la obra, y entonces se creería que realmente lo último en algún momento ya no sería solo el oráculo del 6, 8 al 14, sino el oráculo negativo que nosotros encontramos en el capítulo 9, versículo 8 al 10. Es decir, la obra terminaría diciendo: los ojos del Señor Dios están dirigidos contra el reino pecador. Yo lo exterminaré de la faz de la tierra, pero no destruiré completamente la casa de Jacob, oráculo del Señor. Daré orden de zarandear a la casa de Israel entre las naciones como se zarandea una criba, sin que caiga tierra ni una piedrecilla. A espada perecerán todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen: no nos tocará, ni se nos acercará la desgracia.